Bienvenidos a Pasaporte al Cielo. Hoy estamos continuando un programa muy especial que comenzó la semana pasada con el pastor y psicólogo Pedro Cortés, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y profesor de la Universidad Adventista en Mayagüez. El tema es identidad de género, un tema actual, importante para ti y para tu familia. Así que te invitamos esta próxima media hora, quédate con Pasaporte al Cielo, para que veas lo que el pastor Cortés nos va a continuar enseñando acerca de la identidad de género. Antes de comenzar, tengamos una palabra de oración. Estemos en reverencia para orar. Amado Padre Celestial, en esta ocasión quiero presentar a la audiencia que ve nuestro programa. Tú conoces cada uno de ellos, conoces sus necesidades, conoces sus problemas y sus preocupaciones. Las ponemos todas en tus manos porque sabemos que tú puedes bendecir a cada uno, Señor. Que tú puedas tocar sus corazones y que ellos puedan acercarse a ti. Esa es nuestra invitación, Señor, que tú los puedas bendecir a cada uno. Rogamos estas bendiciones solamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. La agenda de los adherentes a la ideología de género aboga por la exclusividad de la educación de los niños. Escúcheme, libre de la influencia de los progenitores. ¿Quién los parió, usted o el Estado? ¿Cómo es posible que ahora el Estado sea el que le eduque a su hijo y que usted se mantenga aparte para que sea el Estado el que eduque a su hijo? Pues mire, cuando usted busca la ideología de género, tiene en la mirilla la familia tradicional que Dios creó y tiene el propósito de destruir a la familia. A partir del siglo XXI la familia está en la mirilla y muy pronto Satanás seguirá apuntando, esa mirilla está allí para destruir todos los hogares más que pueda a través de esta ideología que se conoce como la ideología de género. Mire, por eso usted va a encontrar que cada vez más y más padres hacen carteles como estos. Con mis hijos no te metas. No a la ideología de género, no al nuevo currículo escolar. Es que por eso es que ahora usted entiende por qué la educación quiere traer unos libros que orienten en esta área para que así, libre de la influencia de usted, ellos poder entonces traer una ideología mucho más amplia que la que usted como progenitor perteneciente a una iglesia fundamentalista y cristiano conservador probablemente le quiera dar a sus hijos. Miren, eso fue en 1995 y en los próximos 20 años, a raíz de estas iniciativas históricas y con un cúmulo creciente de adherentes a la ideología de género, el mundo comenzaría suave e imperceptiblemente a dar un cambio radical e inimaginable, así como un profundo descenso en el plano de la moralidad. ¿Por qué digo dentro de 20 años? Pues más o menos en el año 2012, nosotros fuimos testigos que un presidente, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama Jr., comenzó a hacer unas declaraciones para estar a favor de las relaciones entre personas del mismo sexo y legitimar con el poder del Estado las mismas. Y de entre el 2002 al 2015, nosotros vimos un evolucionar radical de esta ideología de género que comenzó a tomar una forma mucho más fuerte y patente, provista por el influjo principal del mayor ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica, llamado el presidente de esta nación. Entonces, a raíz del año 2012, cuando el Estado a partir de este año comenzó a legislar en contra de los mandamientos de Dios, porque te hago recordar que el séptimo mandamiento prohíbe la inmoralidad sexual, cuando el Estado comenzó a legislar en contra de ese séptimo mandamiento a partir del año 2012 y con fuerza al 2015, y comenzó a considerar un crimen, porque eso era considerado anteriormente, comenzó a considerar un crimen como un derecho humano, o comenzó a considerar ese crimen como una condición normal, yo tengo que reconocer, y esto debe ser una luz roja en el camino para todos los cristianos, yo tengo que reconocer que algo muy malo tiene que estar pasando en nuestra sociedad. Mi hermano, escúcheme. En ocasiones vemos las cosas pasar y no las hemos analizado con detenimiento y no nos damos cuenta del tiempo que nos ha tocado vivir. El siglo XXI está legitimando un aspecto y un acto inmoral
como si fuera un derecho humano, y esto va a traer consecuencias muy negativas para nuestro país. Es el tiempo, mis hermanos, el que tú y yo vivimos, cuando a lo malo se le ha comenzado a llamar bueno y a lo bueno malo. Bienvenidos al siglo XXI, un siglo que esperábamos que no fuera de esta manera. Es el tiempo cuando el estándar divino de moralidad, y yo subrayo esa declaración porque la voy a usar al final nuevamente, escúcheme. Es el tiempo, tú y yo estamos viviendo en el tiempo cuando el estándar divino de moralidad ha comenzado a ser disminuido. Y porque ese estándar ha comenzado a ser disminuido, eso presagia unas terribles consecuencias para el Estado y para la sociedad que el Estado lidera. Esto terminará muy mal para ti y para mí, porque el Estado ha comenzado a hacer lo que Dios nunca ha querido que el Estado haga, porque el Estado ha comenzado a entrar en el ámbito que pertenece a Dios y ha comenzado a adjudicarse unas prerrogativas que no son de Él. Miren, el que la psicología como ciencia de ayuda al ser humano haya comenzado, mire lo que digo, por partida doble, y ahorita usted va a saber por qué digo por partida doble, a legitimar la práctica de la homosexualidad, yo tengo que reconocer que eso llega a ser preocupante. ¿Y por qué su servidor dice que la psicología por partida doble ha comenzado a legitimar la práctica de la homosexualidad? Pues vamos a los dos ejemplos y oportunamente usted me va a entender por qué digo lo que digo. Mire, por una parte, el órgano rector de la psicología, que es la American Psychological Association, ha comenzado a hacer una asombrosa e increíble, así como peligrosa distinción en su libro oficial de diagnóstico. Aquí usted encuentra el libro oficial de diagnóstico de la psicología, que ha ido pasando por varias evoluciones, y el libro oficial de diagnóstico de los psicólogos y psiquiatras se conoce como el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales. Ese es ese libro que aparece aquí. Pues mire, el libro oficial de diagnóstico hasta el año 2012 lo era el DSM-4TR. Ese fue el libro bajo el cual yo estudié. Ese fue el libro bajo el cual yo tomé la gran mayoría de mis clases. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales, versión 4, texto revisado. Pero a partir básicamente del año 2013, entró en vigencia un nuevo libro. Es el DSM-5, la versión número 5. Y esa es la versión que actualmente se supone que todo psicólogo y psiquiatra utilice para ejercer el criterio diagnóstico. Pues mire, cuando usted busca cuál es la diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5, usted va a encontrar que trajo consigo una serie de cambios en cuanto a criterio de diagnóstico se refiere. Una versión de la otra, y en unos renglones particulares. Una de las áreas que sufrió cambios fueron las denominadas parafilias. Y quizás usted me va a preguntar, y Pastor Cortés, ¿qué son las parafilias? Pues las parafilias no es otra cosa que desórdenes en el ámbito sexual. Vamos a definirlo de manera sencilla así. Son desórdenes en el ámbito sexual. De hecho, para que usted me entienda, una de las parafilias es la pedofilia. Y en este seminario yo voy a tomar la pedofilia como el ejemplo clásico de las parafilias para que usted vea cómo los cambios que trajo el DSM-5 traen unas consecuencias muy preocupantes en cuanto a algunas de las parafilias, particularmente la que estamos definiendo, la pedofilia. Ahora yo quiero hacer algo, no quiero hablar por mí. La American Psychological Association tiene una publicación oficial. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ahora lo que yo voy a mencionar es lo que el mismo ente oficial que rige la psicología publicó a través de su publicadora oficial. Y yo lo único, escúcheme, que hice fue traducir. Así que aquí yo no estoy añadiendo nada, estoy diciendo lo que la misma psicología en su publicación oficial está diciendo que fue el cambio que ellos trajeron, particularmente en las parafilias. Recuerde, el ejemplo que vamos a usar, ¿cuál es? La pedofilia. Mire, en el DSM-5 las parafilias no son desórdenes mentales de facto.
El que usted tenga una parafilia, uno de esos desórdenes mentales, no significa que está enfermo. El que usted tenga un desorden pedofílico, a usted le gusten los niños y le exciten sexualmente los niños, no es un desorden mental de hecho. ¿Por qué? Porque dentro de los cambios que trajo el DSM-5, ellos hicieron una distinción entre la parafilia y el desorden parafílico. Una persona puede tener el desorden pedofílico y otro puede ser pedófilo. El pedófilo no necesariamente tiene un desorden pedofílico. Eso es lo que quiero decir. Escúchelo. Ok. El desorden parafílico es una parafilia que al presente causa angustia o inhabilidad al individuo, o una parafilia cuya satisfacción implica daño personal o riesgo de daño a otros. Para que sea desorden, escúcheme, tiene que haber dos elementos, y lo vamos a ver ahorita con dos criterios que hay. Me tiene que causar a mí mucha preocupación, o como dice aquí, angustia, y tengo que causarle daño a otra persona. Básicamente, es lo que me está diciendo. Una parafilia es una condición necesaria, pero no suficiente para tener un desorden parafílico. Y una parafilia en sí misma no requiere, justifica automáticamente intervención clínica. El que la persona sea un pedófilo no necesariamente, escúcheme, el que la persona sea un pedófilo no necesariamente justifica intervención clínica. Yo ahorita lo voy a explicar al final. Pero quiero que me vaya, y estoy traduciendo. En el criterio de diagnóstico establecido para cada uno de los citados desórdenes parafílicos se establecieron dos criterios. Mire, el criterio A y el criterio B. El criterio A especifica la naturaleza cualitativa de la parafilia, por ejemplo, un enfoque erótico en los niños, en el caso de la pedofilia. Y el criterio B especifica las consecuencias negativas de la parafilia, ejemplo, daño o riesgo de daño a otros. Pues escúcheme, cuando usted sabe que esos son los dos criterios, mire lo que dice. El cambio que trajo el DSM-5 es que los individuos que cumplan ambos criterios, tanto el A como el B, ahora pueden ser diagnosticados como teniendo un desorden parafílico. Para que la persona tenga el desorden, le tiene que causar angustia a él y tiene que causarle daño a otro. Si solamente se cumple uno de los dos, no es desorden. Un diagnóstico no puede ser dado a individuos cuyos síntomas cumplen el criterio A, pero no el criterio B. Estos individuos tienen una parafilia, pero no un desorden parafílico. Eso es lo que dice el escrito oficial de ellos. Escuche, ¿por qué se hizo esto? Pero usted lo sabe. La ideología de género está trayendo cada vez más y más derechos humanos. Que se respeten las preferencias sexuales de los seres humanos. Pues escúcheme, esto fue provocado por la ideología de género y el concepto que trae. Mire lo que escribieron ellos aquí. El propósito de este cambio fue para no etiquetar a las personas que poseen una preferencia sexual que dice aquí, no normativa, como una psicopatología. La persona que es un pedófilo, probablemente, entre más se amplíen por la ideología de género los derechos humanos y los derechos de estas personas, tiene una preferencia sexual no normativa. Y no debemos etiquetarlo diciendo que él tiene una enfermedad. Yo quiero leer lo que concluyó diciendo el artículo. Eso no es mío. Eso está allí. Búsquelo. Por lo tanto, como ejemplo, la pedofilia del DSM-4 ha venido a ser en el DSM-5 el desorden pedofílico. Así ellos concluyen su artículo. Pero yo tengo que decir que eso no es cierto. Esto último no es cierto basado en todo lo que dijeron anteriormente. Y ahora vamos a probar por qué no es cierto. Las implicaciones de esta nueva reglamentación observadas en el detalle, mi hermano, escúcheme, llegan a ser serias. Lo que estamos hablando es algo serio, muy serio. Porque estamos hablando del proceso que se está dando en nuestros días para legitimar un crimen
un crimen como si fuera algo normal y bueno. Y eso es preocupante y debe preocuparnos muy profundamente a todos los cristianos, sobre todo usted, si tiene hijos y nietos. La última declaración basada en los criterios previamente establecidos, el A y el B, la naturaleza cualitativa y cuantitativa, no es cierto. Por eso, y esto es peligroso, y ahora escuche, voy a leer. Pues así como el Estado juzga de una forma distinta una relación con consentimiento, una relación consensual, como válida y normal, porque no hay angustia, inhabilidad o daño para ninguna de las partes, y el Estado toma una relación sexual sin consentimiento y la juzga y la toma como una violación porque produce angustia, inhabilidad o daño para una de las partes, de igual forma, escúcheme, el que un niño por una preferencia y gusto, una relación con un hombre mayor, porque su preferencia y gusto y por su gusto consienta, se descarta lo ilegal y lo ilegítimo de esta como una violación o un delito. Voy a leer, de hecho, voy a seguir ampliando para que usted me entienda. Escúcheme, mire. Si el niño menor presenta un gusto por las relaciones del mismo sexo, muestra el deseo de sostener relaciones sexuales con otro hombre mayor, accede a las mismas bajo consentimiento y por estas características anteriores no lo percibe como daño, entonces se manifestó en este hombre adulto un acto pedofílico y no posee un desorden pedofílico. Voy a ser más claro. En otras palabras, si el menor abusado por un adulto presenta las tendencias y el deseo a sostener relaciones sexuales con un adulto, y las mismas se dan libre y voluntariamente con una percepción subjetiva por parte del menor, de las mismas como siendo interpretadas como unas que les proveen bienestar y bien, entonces el acto no puede ser interpretado desde la óptica de la psicología como un desorden pedofílico. Esto es peligroso porque busca legitimar el crimen del abuso sexual en menores y comenzar a promover su aceptación, ¿qué? Social. Cuando en el año 2012 Barack Obama hizo las declaraciones que hizo, él no sabía que estaba abriendo una caja de Pandora y que cerrar esa caja de Pandora sería sumamente difícil y que traía un sinnúmero de problemas que el Estado en ese momento no estaba contemplando. Esto es parte de lo que está sucediendo. Yo dije que la psicología por partida doble, ¿verdad? Ya vimos la primera. La segunda tiene que ver con la terapia de conversión. Es que por otro lado el Estado, en su derecho de legislar la profesión de la psicología, ha comenzado a prohibir entre psicólogos y psiquiatras, so pena de perder sus licencias y el privilegio de ejercer la profesión, la terapia de conversión. Y usted me va a preguntar, ¿y pastor, qué es la terapia de conversión? Pues mire, es la terapia utilizada por psiquiatras y psicólogos para reversar la conducta homosexual o lésbica en las personas. Es una terapia que se ha utilizado a través de las edades, que psicólogos y psiquiatras como expertos en la conducta sexual han utilizado y que al implementarla y llevarla a cabo en personas homosexuales o lesbianas han trabajado con ellos para reversar lo que es esa preferencia básicamente sexual o esa orientación. Mire, una de las parejas más conocidas en lo que tiene que ver con la aplicación de la terapia de conversión, por el impresionante éxito que ellas han obtenido, lo son esta pareja o este matrimonio llamado Master y Johnson. Cuando usted busca, esta pareja reportó un éxito de un 80% en hombres homosexuales. Mi hermano, escúcheme, eso es mucho. Significa que de cada 10 hombres homosexuales que se sometieron a la terapia de Master y Johnson para reversarse y hacerse heterosexuales, el 80% logró éxito y dejó su orientación homosexual y se convirtieron en heterosexuales. Mi hermano, esto nos dice que la terapia funciona, que da resultado. Mire,
cuando fueron a trabajar con las lesbianas, un 77% de las lesbianas que se sometieron cambiaron, por así decirlo, de lesbianas a heterosexuales. Y déjenme decirles, es un % sumamente alto. Ahora escúcheme, en un seguimiento de 5 años, más del 70% de los clientes continuaron involucrados en una actividad sexual heterosexual. Se tomaron esas personas con las cuales ellos trabajaron, se les dio un seguimiento a 5 años, y a los 5 años todavía 70%, que es alto, continuaban con su preferencia que habían obtenido a través de la terapia, una preferencia heterosexual. Es interesante notar que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, quien regula la profesión de la psicología, ¿usted sabe quién es? El Estado. ¿Usted sabe por qué yo lo sé? Pues mire, los medicamentos. Si la Food and Drug Administration, una agencia del gobierno federal, no aprueba un medicamento, ¿lo puede utilizar y prescribir un médico? No. Pues, quien regula aún los medicamentos es el Estado. Mire, la licencia, mire, esa es mi licencia. ¿Quién me dio a mí mi licencia? ¿El Estado? ¿Sin licencia yo puedo ejercer? No. Pues quien regula la profesión en medicamentos y licencia es el Estado. Y por último, la práctica. ¿Quién la legisla? ¿El Estado? ¿El Estado es el que establece parámetros? Escúcheme. Pues mire, consciente de que el Estado es el que legisla la práctica, el que regula la profesión de psicología, yo tengo que reconocer que tanto los psicólogos como los psiquiatras entonces se encuentran bajo el poder del Estado, y este último, es decir, el Estado, tiene o posee la potestad de autorizar o prohibir la terapia de conversión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si el Estado, es decir, aquí en Puerto Rico, ahora Puerto Rico dice, ningún psicólogo y ningún psiquiatra puede trabajar con ningún cliente reversando su tendencia, porque eso es muy normal y le estás quitando lo normal que hay en él. Si ahora el Estado dice eso, el psicólogo o psiquiatra que sea sorprendido, aunque sea a petición del cliente, dando esta terapia, se expone ¿a qué? A la pérdida de su licencia, básicamente, y de revocar la misma. Mire, este ha sido el caso del Estado de Nueva York. Ya eso llegó allí. Y escúcheme, y Nueva York es la punta de lanza. Usted lo sabe, lo que se implementa en Nueva York, que es la capital del mundo, muy rápidamente, los demás estados lo siguen, pues ya el Estado de Nueva York hizo una legislación donde le prohíbe a los psicólogos y psiquiatras ejercer la terapia de conversión, reversar a algunas personas que básicamente vayan a buscar ayuda en este ámbito, y la persona que lo haga se expone a una sanción del Estado de anular su licencia y perder el privilegio de ejercer la profesión. Mire, esta controversia ya se ha visto en acercamiento a Puerto Rico. Al ser una posesión de los Estados Unidos, muy rápidamente esto puede pasar acá. Y ya, escúcheme, ya yo lo oí en las noticias. Ya en las noticias se habló de este aspecto y ya hay una iniciativa para prohibir la terapia de conversión aquí en Puerto Rico. Sin embargo, yo tengo que reconocer, y ahora esto se está poniendo bueno, escúcheme. Yo tengo que reconocer que la terapia de conversión y su legalidad posee una dimensión sumamente interesante. Y la dimensión interesante descansa en lo que es la primera enmienda de la Constitución. Ahora esto se va a poner bueno, escúcheme. ¿Usted sabe por qué? Porque por un lado el Estado es el que legisla la profesión. Pero por otro lado hay una primera enmienda de la Constitución, y esa primera enmienda de la Constitución, toda ley que haga el Estado no puede estar en contra de la Constitución. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que el detalle que está haciendo que la imposición de esta legislación por parte del Estado comience a ser interesante, lo constituye el dispensador de la terapia. Si el Estado la prohíbe, un psicólogo y un psiquiatra no la pueden prescribir, no la pueden llevar a cabo. Pero ¿qué tal si un pastor decide dar la terapia de conversión a un miembro, porque el miembro, por sus principios de conciencia, cree que lo correcto es que él sea heterosexual? Y ese pastor que es psicólogo, sería el caso mío quizás,
decide dar esa terapia, ¿puede el Estado ahora juzgarlo y quitarle la licencia? ¿Cómo se la está dando? ¿Como psicólogo o como pastor? Si es como psicólogo, le pueden quitar la licencia, pero si es como pastor, cuando es un asunto de principio de conciencia, cuando tanto el pastor como el miembro creen firmemente que eso es lo correcto, ¿puede el Estado legislar en materia de conciencia, en materia de religión? Usted lo sabe, por la primera enmienda de la Constitución, la respuesta es no. Así que la controversia se va a hacer sumamente difícil cuando nosotros veamos el dispensador de la terapia. ¿Es un psicólogo? ¿Es un pastor? Si es un pastor que tiene conocimiento en psicología, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues mire, esto pica y se extiende. Estamos contentos con tu audiencia en esta ocasión. Queremos invitarte a la próxima semana, veas nuestro programa, donde terminaremos esta serie que el doctor Cortés ha estado enseñando acerca de la identidad de género. Así que esperamos que haya sido de bendición para ti y te esperamos la próxima semana, mismo canal, mismo horario, para que termines esta serie con nosotros. Este es un programa, Pasaporte al Cielo, que es preparado por hermanos laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una organización sin fines de lucro, con el único propósito de llevar palabra de aliento y la palabra de Dios a las personas que así lo necesitan y que nos puedan ver a través de la televisión. Así que dependemos de los donativos que llegan de personas como ustedes que pueden cooperar con nosotros. Así que te invitamos a que nos ayudes también para poder continuar transmitiendo semana a semana este programa, que esperamos que sea de ayuda y de bendición para cada hogar, para cada persona. Antes de terminar hoy, quisiera tener una palabra de oración, así que te invito a estar en reverencia para ir a nuestro Padre Celestial en oración. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar tu palabra, porque le da la sabiduría al pastor Cortés de explicarnos este tema tan importante de la identidad de género. Y espero que sea de bendición para cada persona que lo ha visto. Y que tú nos ayudes, Señor, a aceptar tu voluntad, a entregar nuestro corazón a ti, y que estemos dispuestos a obedecer y glorificar tu nombre con nuestras acciones también, Señor. Ruego una bendición por las personas que nos han visto, que tú los puedas dirigir cada día en sus vidas. Todo esto te lo pido solamente por tu Hijo amado Jesús. Amén. En las montañas de las Marías está la finca de berros taínos. Este berro fresco está disponible en los principales supermercados a través de todo Puerto Rico. Incluir este vegetal en nuestra dieta diaria aporta una gran cantidad de beneficios a nuestro cuerpo. Su consumo fortalece en gran manera al cerebro y es una fuente de antioxidantes, y está comprobado científicamente que el consumo del berro ayuda a contrarrestar y reducir el riesgo de contraer cáncer. Consigue el berro en tu supermercado favorito.